Hoy, en 678, terminar de pagar el 2001. Yo creo que se va a crear un mercado en el cual hay que ir dándole a estos bonos mayor amplitud en su utilización para que mantengan su valor. ¿Qué pasa, doctor, si en el Congreso no lo aprueban los diputados el proyecto de ley que ustedes están girando en esta tarde? Bueno, habrá, supongo, que abrir los bancos y que sea lo que Dios quiera, Le quieren dar un plan Bonex. ¿Qué le van a dar? ¿Con qué respaldo? ¿De qué estado? ¿Qué estado va a respaldar el plan Bonex? Si vos pusiste dólares y te dan un Bonex y en 10 años, ¿vos le vas a creer que te lo van a agarpar realmente? ¿Usted se cree que la gente es boluda? ¿Qué va a tomar un plan Bonex? De verdad. ¿Se puede creer que alguien puede tomar un Bonex a 10 años en este estado y te dicen, no, guarda porque es el respaldo del Estado argentino? ¡Wow! ¡Por Dios! Lo que vamos a pagar ahora, el Bodem 2012, ¿qué es sino el dinero que debían haberle devuelto los bancos a los ciudadanos y ciudadanas argentinas? La importancia de la memoria y el archivo. Usando de la libertad de prensa se alentaba la corrida bancaria. Y ahí viene una medida de emergencia para calmar esa situación que después se llamó el corralito. Muy comprendida en su momento, la gente no tomó mal, entendió que era necesario pisar la pelota, tranquilizar los ánimos. ¡Avalo, compadre! ¡La concha de tu madre! El pueblo estalló, no aguanta más. ¡Vamos, carajo! ¡Cárcel! ¡Cárcel a todos los delincuentes! Están robando, hemos sacrificado para juntar un peso y lo están robando. $1 y $1. ¿Cuál es su moneda, ministro? El peso, sin duda. Y va a valer cada vez más. El peso, una moneda que prácticamente no tenía ninguna relevancia, se utilizaba nada más que para las transacciones cotidianas, pero la moneda en la que la gente ahorraba era el dólar. Los falsos profetas que siguen profetizando. Por estos días volvieron a aparecer en los canales de televisión varios economistas neoliberales que allá por el 2001 decían que todo iba a ir bien y pocos meses después el país explotó. En 2001, Martín Redrado, lo conocen en el diario BAE, el 19 de febrero, Martín Redrado dijo, el riesgo de default fue eliminado por el blindaje financiero. Definitivamente pasó el peligro. Meses después, de la Rúa se iba en helicóptero, señores, y el país explotaba. Carlos Melconian, todo está para un boom. Están dadas las condiciones para esperar una fuerte recuperación. Javier González Fraga. El 11 de junio de 2001 le dijo a BAE González Fraga, será el mejor de los últimos 4 o 5 años. Creo que hay elementos para ser más optimistas que en los últimos 4 o 5 años porque hay un mejor diagnóstico de los problemas de la economía argentina. El paro de subtes. Macri entre el no hacerse cargo, el silencio y la protección mediática. Paritarias estancadas, 5 días de paro en el subte. Le exigen a Mauricio Macri que intervenga en la paritaria que llega 6 meses retrasadas. El batallón militante de Mañeto. ¿Por qué los políticos en este país, en vez de ir a hacer la mamarracheada que fueron a hacer ayer, qué van a hacer ahí a la cárcel? Ellos son diputados, dejen de hacer boludeces y vayan a los actos concretos. Ayer yo lo escuchaba con voz a Pinedo. No sabía qué decir Pinedo, fue una vergüenza. ¿Tiene legalidad esta salida? Por ejemplo, la de Eduardo Vázquez. El juez dice que sí, hicieron un comunicado ayer. Sí. La gente que nos asesora a nosotros dice que no. A ver, un minuto. Sí, cómo no. Yo no sé. A ver, un minuto. Sí. Yo no sé. Bueno, así que me da la impresión de que no. Entonces parece, según me dicen los que me asesoran, que no estarían reunidas las condiciones para este tipo de evaluación de comportamiento. La explicación del recrudecimiento de la violencia y las mentiras clarinistas. Imagen positiva de Cristina Fernández, 64,7%. Sí, la primera imagen nacional. Cuando uno repite el escenario electoral de octubre se mantiene sin ninguna modificación. La imagen de Cristina Kirchner es la primera a nivel nacional. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empapar
en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de lindísimas noticias. Una picardía argentina. Lo pasamos muy bien, la primera vez que Juan Martín juega un mixto y nada, juega muy bien, ¿no? Lo único que le dije, yo obviamente que no te puedo decir nada, lo único que te puedo decir es que no tengas miedo y tirale a la chica, porque a mí me van a tirar. Entonces claro, él por ahí, por caballero, viste, va más despacito con la chica, entonces le dije tirale que no pasa nada, porque a mí me van a hacer lo mismo, así que vos, sin piedad. 2 triunfos olímpicos. Argentina ha sumado su primer triunfo en el handball olímpico. Final del partido, ganaron las Leonas, Argentina 2, Nueva Zelanda 1. Cuarto lugar para el bote de los argentinos, vale también cuarto puesto para Rosso Suárez. Final, victoria de Argentina. Vamos todavía. Ganó Del Potro y es semifinalista en los Juegos Olímpicos. 3. Las obras en la General Paz. Hoy estamos anunciando la firma del convenio que permitirá la construcción de las obras de ampliación de la avenida General Paz y obras complementarias. 4. Tras la nueva operación de Clarín, siguen los apoyos a Víctor Hugo. Los uruguayos en Argentina salieron a respaldar a Víctor Hugo Morales. Los integrantes del Movimiento de Participación Popular Departamental Buenos Aires, quienes forman parte del Frente Amplio Uruguayo, denunciaron una campaña de desprestigio contra el periodista Víctor Hugo Morales. Nos cuesta entender por qué la hazaña, por qué el ataque, por qué la campaña en su contra, por qué no se bancan lo que opina. Los poderosos utilizan los medios de comunicación para vender y además para mantener el statu quo. ¿Será que le temen a un profesional como Víctor Hugo y a la aplicación plena de la ley de medios en Argentina? Indicaron. Ejercita la memoria 678. Porque el batallón militante de Mañeto prefiere olvidar. Realmente yo no discuto que ha tenido una buena elección el oficialismo. Lo que no sabemos si sacó 6 millones de votos, 7, 8, no sabemos cuántos. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abra el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abra el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el cielo de mi corazón. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Disculpen la tardanza, pero bueno, había cosas que teníamos que escuchar. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, hoy nos visita el señor Grimson, Alejandro Grimson. ¿Cómo estás? Que es doctor en antropología y decano del Instituto de Altos Estudios Sociales en la Universidad Nacional de San Martín. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a usted. Y estamos esperando que llegue el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que bueno, como estaba recién ahí en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, tardará 3, 4, 6, 7, 8 minutos. Bien, ¿qué les pareció? ¿Vieron el discurso? Sí. ¿Quién quiere comentar alguna cosa? ¿Vos? ¿Yo? Sí. No, nada, la verdad que es bueno, fueron muchos datos los que dio la presidenta, pero en una línea creo que tiene que ver con la independencia. Ella lo planteó así, a mí me parece, a veces me parece que somos Kunta Kinte, a partir de la reestructuración de la deuda, bueno, y recordar aquel momento, ¿no? Y aquel momento también de unísono con Brasil, en el que se reestructuró la deuda y ahí yo creo que también empezó a perfilarse una región distinta, la región emergente que es hoy América Latina. ¿Moca?
Sí, a mí coincido con Sandra, me impresionó la conjunción de datos y cifras con el mapa que construye la Presidente, porque es, digamos, no es una acumulación de conquistas y de mejoras, es un plan general y un cambio de concepción de la política económica, social en la Argentina, desde la cuestión del el empleo y el aumento de las jubilaciones y la incorporación como motor, no solamente como elemento de justicia social, porque está la soberanía y creo que también la justicia social, sino como abastecedor de una política soberana, digamos. El hecho de que tengamos hoy un porcentaje de deuda sobre el PBI de 40% frente a un porcentaje de 170 que teníamos hace 10 años, está marcando un éxito muy importante y la síntesis la da Cristina al final cuando dice, pagamos deuda y aumentamos a los jubilados el 2 de septiembre un 11%. Me parece que ahí está condensado un poco la síntesis entre la eficacia del programa económico, del plan, del proyecto económico y la capacidad de reparación social que tiene ese proyecto. Pagar creciendo. Así digamos. así es. Y no pagar porque deja de comer. Y contrastando con lo que se está haciendo en Europa, que lo hizo expresamente la Presidenta. Sí, yo pensaba... No, perdón. No, sí, también pensaba esa comparación que hacía con Europa al principio, ¿no? De cuál es el peso de la deuda en relación con el PBI. Pero así, también, en términos generales, lo que decía Sandra, lo que decía Edgardo, la cuestión de independencia, de libertad, porque finalmente hoy las formas de control se ejercen a partir de las deudas. O sea, hoy el que está controlado es el que tiene una deuda, tanto desde el punto de vista individual como desde un punto de vista colectivo, estatal. Es decir, bueno, hoy... alguien que tiene una tarjeta de crédito cree que es más libre porque tiene más crédito para consumir, en realidad está atado, ¿no?, a ese préstamo. Y en el caso de la Argentina estaba claro eso, es decir, hasta qué punto podíamos ser libres, hasta qué punto podíamos tomar las decisiones en política económica con una deuda de un peso tan grande, ¿no? Así que me parece que esta idea de, creo que hay conciencia de que las nuevas formas de control hoy son estas de estar endeudados, y eso es lo que hay que romper. ¿Grimson? Bueno, yo cuando fue lo de YPF tuve una ilusión, que es que hubo sectores de la oposición que apoyaron, digamos, una medida que la enorme mayoría de la sociedad argentina apoyaba, y yo tenía la ilusión de que la oposición tuviera la grandeza de decir, bueno, se paga el Bodén, digamos, esto es un avance para la Argentina, más allá de otras discusiones que se puedan tener. Realmente me ha parecido bastante lamentable lo que he tenido oportunidad de escuchar. Digamos, para usar un término estricto, me pareció bastante miserable en el sentido de la incapacidad total de reconocer algo que es un avance. Digamos, si mañana hay otro gobierno, ese otro gobierno va a tener pagado el Bodén 2012. Claro. Entonces, cuando uno piensa en mejorar la democracia en la Argentina y sabe que para eso sería bueno tener una oposición que pueda aceptar avances que son generales del país. ¿Y qué escuchaste, por ejemplo, que te provocó? No, digo, yo escucho una persona que se postuló a diputado por la Ciudad de Buenos Aires y que la gente no lo votó, que fue presidente de Banco Central diciendo que no habría que pagar, o que bueno, está bien si pagan, pero yo critico otra cosa de la economía. Cosas enrevesadas. O alguna persona que por ahí comparto criterios filosóficos de su postura ideológica, pero que en concreto viene a decir, no, pero en realidad no habría que pagar porque hay una empresa que tiene bonos, que está en Malvinas. Una persona que se llama Pino. Pero me parece que realmente, bueno, qué sé yo lamento mucho todo ese transcurso de lo de Pino y lo sigo lamentando cuando dice esto, porque me parece fuera de la realidad y fuera de lo que decidieron los argentinos, de lo que decidimos, que es, no podemos no pagar el Bodén 2012. O sea, hay que pagarlo y somos más autónomos después de pagarlo. Y le demostramos al mundo que todos esos pronósticos de los economistas que se registraron acá fueron falsos. ¿Por qué? Uno, por los intereses de los economistas con el neoliberalismo, con el sector financiero. Y dos, porque ningún economista puede pronosticar el futuro. Y esto es algo profundo. No puede pronosticar el futuro un economista porque el futuro depende de factores sociales y políticos también. Por ejemplo,
¿Cómo se termina la crisis española? Y depende de si el pueblo español se aguanta el ajuste de Rajoy o no. No solo depende del diseño económico de Rajoy, depende de qué reacción va a tener la ciudadanía española, cómo termina la economía griega. Nadie sabe cómo termina la crisis en Europa, porque eso no depende de una cuenta matemática de un economista, sino también de las reacciones populares del pueblo. Claro. Ahora, en ese momento del 2001, tipos que ahí los veíamos, que decían que ellos veían un futuro con expectativas, con perspectivas de crecimiento y de grandeza, me parece que no era que estaban haciendo una mala lectura, sino que nos estaban vendiendo un ahí buzón. Son intereses formados. Que nadie podía pensar que venían buenas épocas. Sí, tomando todo esto que estamos charlando, lo trascendental de la cadena nacional, ¿no? O sea, este paradigma que plantea la presidenta de explicarle a la sociedad directamente cuáles son los argumentos para pagar, qué representa eso, qué implica, en una sociedad que probablemente haya mucha gente que no entienda de los entramados de la economía o se le expliquen al decir de estos economistas liberales para que no la entienda. Entonces es un planteo directo y nos está explicando. Tomando un poco lo que decía Alejandro, yo por ejemplo hoy a la tarde entrevistaba a Estanislao Malik, por ejemplo, que es un economista de la Universidad de Buenos Aires, la cátedra Arturo Jaureche, que adhería a los comentarios que hizo hoy la presidenta, y también a Martín Redrado, porque le quería preguntar concretamente, digamos, qué significaba para él el pago del BODEM y por qué no estaba bien pagarlo. Y Redrado decía concretamente 2 o 3 frases, ¿no? Dice, bueno, no es un hecho extraordinario. No es trascendental que se pague el BODEM. Está bien que se pague y no es un hecho extraordinario. Y después dice, el día sábado los problemas de la Argentina van a continuar, ¿no? Quitándole la importancia y el simbolismo que representa este pago. Pero además dice, se está pagando con reservas, este es el eje que hacen, ¿no? Bueno, aquí está la información. Le duele en el claro, se está pagando con reservas del Banco Central, imprimiendo billetes, lo que provoca inflación. Esto está recayendo sobre las espaldas de todos los argentinos. Es un poco lo que a vos justamente te generaba irritación. Es la información contraria. Claro. O sea, en vez de decir, bueno, tenemos independencia, estamos aliviados, esto, y después decía, ¿cuál es el consejo económico? Le pregunto. Y dice Redrado, hay que pagar con recursos de la propia tesorería o pedir crédito. Eso, claro, ¿no? Todo ahí me gustó. Dice, la plata, además que esta plata, le digo, bueno, pero este caudal de dólares que se paga es un caudal que después, digamos, se retribuye, se recicla en el mismo marco económico. Y dice, no, esa plata ya no vuelve más al Estado. No, entonces, la quema, la gente cuando cobra la guita del BODEM la quema, la tira. Esos son los ejes del discurso dominante que nos atraviesan todos los días. ¿Varones? Sí, pensaba que estaba Cristina, hoy la presidenta habló en el templo del mercado y pensaba que dio una clase de ideología en el lenguaje de la economía. Una clase, te diría, amable, numérica, tal como expresó, llena de datos densos e intensos que no son fáciles de incorporar en el precario conocimiento de la economía que tiene uno, pero pensaba en la escena. Primero hay una escena doméstica pequeña en donde el alcalde de la ciudad, el procesado alcalde de la ciudad, a 60 centímetros de la presidenta, tenía que asistir, imperturbable, desganado probablemente, a esa situación incómoda que era parte del protocolo. Y después pensé en aquella escena, que siempre la tengo confusa y probablemente alguno me la podrá aclarar en algún momento, cuando el entonces presidente efímero Rodríguez Sá, creo que fue un 24 de diciembre del 2001, declaró el default de la deuda. Y yo recuerdo algunas imágenes en la Cámara, en el Parlamento, de todos celebrando ese default. Y siempre me quedó la duda, ¿fue un default falso o fue un default verdadero? El de ese instante que declaró Rodríguez Sá. ¿Fue bueno o fue malo? Ahora porque después vino el verdadero default. Te lo va a responder el propio ministro Ahí está de llegando Economía. El ministro Hernán Lorenzino. A instancias nuestras se apura. Hola. ¿Cómo estás? Hola a todos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal?
Vino rápido porque parece que vino con unos presos que se afanaron una Chevy en el camino. Acá tenemos una duda económica, y lo llamamos al ministro de Economía. Y lo trajeron de urgencia. Lorencino, mientras mira el informe, se relaja y después lo conversamos. Como no, muchas gracias. Vamos a ver el informe sobre el pago de los Boden 2012. El último pago. Terminar de pagar el 2001. Yo creo que se va a crear un mercado en el cual hay que ir dándole a estos bonos mayor amplitud en su utilización para que mantengan su valor. ¿Qué pasa, doctor, si en el Congreso no lo aprueban los diputados el proyecto de ley que ustedes están girando en esta tarde? Bueno, habrá, supongo, que abrir los bancos y que sea lo que Dios quiera, Hoy podría tratarse el proyecto de ley que les va a devolver bonos a cambio de sus plazos fijos en dólares reprogramados. ¡Sí, claro! ¡Nosotros nos cagamos de hambre, ¿sabes? ¡No tenés vergüenza! ¡No tenés familia! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Lo que vamos a pagar ahora, el Boden 2012, ¿qué es sino el dinero que debían haberle devuelto los bancos a los ciudadanos y ciudadanas argentinas? Le quieren dar un plan Bonex. ¿Qué le van a dar? ¿Con qué respaldo? ¿De qué estado? ¿Qué estado va a respaldar el plan Bonex? Si vos pusiste dólares y te dan un Bonex y en 10 años, ¿vos le vas a creer que te lo van a agarpar realmente? ¿Ustedes se creen que la gente es boluda? ¿Qué va a tomar un plan Bonex? De verdad. ¿Se puede creer que alguien puede tomar un Bonex a 10 años en este estado y te dicen, no, guarda porque es el respaldo del Estado argentino? ¡Wow! ¡Por Dios! Y te dicen, no, pero tu guita queda en dólares. ¿En dólares? Si ya me la chorearon en dólares, por Dios. El pago del Boden 2012 está cerrando una de las etapas más nefastas política, económica y socialmente de la Argentina, que no hay que olvidarse, porque no pasó hace mucho tiempo. Pasó en el 2001, en el 2002. Para la persona común que nos está escuchando, ¿qué significa? ¿Bajar más deuda? ¿En qué cambia? Claro, sigue bajando la deuda. Ahora, bien, Daniel, la pregunta es bárbara, porque el pago de la última cuota, porque hoy no se va a pagar el Boden 2012, hoy se va a cancelar la última cuota del Boden 2012, que significa simbólicamente, y creo que eso es lo que se está resaltando, el cierre de una etapa dramática, como fue la crisis del fin del 2001-2002. No hay ningún proyecto ni perspectiva de cambiar el ministro de Economía ni la incorporación del doctor Cavallo. Estará a cargo de la conducción de la economía del país el doctor Domingo Cavallo. Yo recuerdo el tema del blindaje, fue presentado como que se solucionaban los problemas de todo el mundo y todavía debe haber algún cartel grande, gigantesco, una gigantografía, donde ustedes han utilizado, ustedes han concebido, perdóneme, ahora no le interrumpa a usted, ahora no me interrumpa a usted, ustedes han concebido, precisamente, nada más. Por eso tuvieron que llamar a Cavallo. Cuando usted lo llama a Cavallo en marzo de 2001, ¿no lo hace pensando que tal vez Cavallo, como padre de la criatura, era también el que podía lograr una salida de la convertibilidad? Sí, con claro. orden o no lo sabemos hoy. Claro que lo pensé. Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Clarín, 3 de marzo del año 2001. Con Cavallo se potenciaría el compromiso con el rumbo económico. La Nación, 19 de febrero de 2001. Algunos ahorristas argentinos comentaron entonces que precisarían señales fuertes para confiar su dinero a los bancos de su país, como, por ejemplo, la designación de Domingo Cavallo como ministro de Economía. Clarín, 3 de marzo de 2001. Cavallo otra vez candidato. Cavallo es un jugador que siempre apuesta a más, y eso es lo que seduce a una parte del gobierno. Todo el mundo en Argentina decía que yo debía volver al Ministerio de Economía. Y la gente en la calle me paraba y me pedía que lo ayudara de la Rúa a sacar al país de esta situación. No va a haber ninguna sorpresa, ni monetaria, ni cambiaria, ni fiscal. La vida en todos estos aspectos que tienen que ver con el ahorro de la gente va a seguir igual. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación
a la extracción de dinero en efectivo por cifras de 250 pesos semanales. No va a haber ninguna sorpresa en todos estos aspectos que tienen que ver con el ahorro de la gente. Va a seguir igual. Doctor, ¿usted no cree que el corralito, digamos, fue como un manotazo de ahogado en una crisis que se veía venir y que eso fue lo que profundizó la caída? No, todo lo contrario. El corralito era el control de cambios que se imponía hasta tanto se terminara la reestructuración de la deuda. Pero bueno, ustedes tendrían que ver los programas de televisión donde ustedes hablaban en esos días y ver qué es lo que decían. Una noche muy especial, se ha lanzado el paquete de medidas, Gustavo, en un día donde, la situación estuvo mejor de lo esperado. Estuvo más o menos todo bajo control. También hoy hubo una situación en los mercados un poco favorable. Ustedes tendrían que ver los programas de televisión donde ustedes hablaban en esos días y ver qué es lo que decían. ¿Llegaremos a acostumbrarnos a la bancarización que decía Domingo Cavallo? Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que el dinero está disponible en los bancos. Acá no hay un congelamiento, decir, usted no puede sacar la plata. Hay un cambio en la forma de sacar la plata. Hasta 250 pesos por semana en efectivo. El resto lo puede manejar con cheque, con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito. Ustedes tendrían que ver los programas de televisión donde ustedes hablaban en esos días y ver qué es lo que decían. Los primeros días que adoptamos el corralito lo explicamos y hasta muchos periodistas como Bonelli lo sostuvieron, lo explicaron, dijeron que era una medida sensata. Clarín, por Marcelo Bonelli, año 2001. Los depósitos están seguros porque los bancos están fuertes. Yo me acuerdo que cierto periodismo, el servicio de esto, decía, vayan rápido a los bancos. Bueno, es insoportable una situación así. Abusando de la libertad de prensa, se alentaba la corrida bancaria. Y ahí viene una medida de emergencia para calmar esa situación que después se llamó el corralito. Muy comprendida en su momento, la gente no tomó mal, entendió que era necesario pisar la pelota, tranquilizar los ánimos. ¡Caballo! ¡Compadre! ¡La concha de tu madre! El pueblo estalló, no aguanta más. ¡Vamos, carajo! ¡Cárcel! ¡Cárcel a todos los delincuentes! ¡Estoy comprometiendo el futuro de mis hijas! Confié en este banco con una caja de ahorro y ahora me la roban. Hemos dejado nuestros dineros, nuestros ahorros, nuestros sacrificios acá. ¿Para qué? Para que nos hagan esto. ¿Qué somos nosotros? ¿Basura? Están robando cuando vamos hemos sacrificado para juntar un peso y lo están robando. En verdad Cavallo quedó de alguna manera demonizado por el famoso corralito, pero eso al margen, yo les voy a dar mi opinión personal. Yo creo que Cavallo es probablemente la persona que más sabe de economía en la Argentina. Sabe, ¿no? Un dólar y un peso. ¿Cuál es su moneda, ministro? El peso, sin duda. Y este va a valer cada vez más. El peso, una moneda que prácticamente no tenía ninguna relevancia, se utilizaba nada más que para las transacciones cotidianas, pero la moneda en la que la gente ahorraba era el dólar. ¿Cuál es su moneda, ministro? El peso, sin duda. En ese momento, ¿tenías plata en el banco vos? En ese momento tenía dinero en pesos en el banco, sí. ¿Y? Porque habíamos vendido un departamento con Inés. ¿Te agarró el corralito? Te pagan en dólares, sí, te pagan en dólares, pero yo le dije a Inés, mira, que van a decir que tengamos esto en dólares, y ella fue y los puso en pesos. De modo que yo quedé en pesos ahí y después me los chafó Duhalde con el corralón. Y se tomaron todos los pesos, qué sé yo, así que ahí perdí todo. Van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Cuando uno hace un discurso sin tener tiempo de consultar ni siquiera a los propios, yo consulté a los que antes estaban, es decir, gente que estaba en economía, me dijo que era posible. A la semana me di cuenta que no era posible y lo expliqué. Lo que dije en ese momento era a la semana, cuando ya tenía mi equipo, que lo que teníamos que buscar era que quien hubiese depositado en el banco y con ese importe se podía comprar una casa o 2 coches, que con el que le devolvieran podía comprar
los mismos bienes. Y con el que le devolvieran podía comprar los mismos bienes. Va a devolver la moneda pactada. Quien está en dólares hasta ese importe que se anunció, puede pasarlo voluntariamente a pesos. Si no, en dólares tiene naturalmente que esperar porque la plata no está. El que depositó dólares recibirá dólares. ¡Están matando a mí, a mi familia, a los hijos de puta! ¡Se volvieron los dólares de golpe! Ningún economista, ningún político dice cómo se soluciona mejor el problema, porque todos saben lo que yo sabía del primer día: el dinero no está en el banco. Lo que yo sabía del primer día: el dinero no está en el banco. Yo quedé en pesos ahí y después me lo chafó Duhalde con el corralón. Este es un paso más de esas políticas de desendeudamiento que le implica al país como efecto positivo ampliar sus márgenes de autonomía de política económica, lograr independencia económica y lograr la posibilidad de ejercer la soberanía sobre su política nacional. Bien, Lorenzino. Cavallo, ¿me podía no saber en marzo de 2001 que la cosa no aguantaba? ¿Podía decir como sinceramente no va a haber ninguna sorpresa en marzo de 2001? Un dato nomás. En julio del 2001 la provincia de Buenos Aires entró en default. Antes que el gobierno nacional. Cavallo era parte del entramado que llevó a que la provincia de Buenos Aires quebrara y emitiera patacones. Digo, yo te diría que al menos por ese dato, a mediados del año 2001 ya era una verdad que no se repetía, pero se sabía que las obligaciones no iban a poder ser cumplidas por parte del Estado. Digo, me parece que no resiste ningún análisis pretender que alguien con el grado de información que un dirigente como Cavallo tenía en ese momento, no supiera que la debacle estaba a la vuelta de la esquina. El tema es que, como decía hoy la presidenta, creo que fue muy clara a ese respecto. Hay pocos inocentes en estas cosas. Siempre uno le encuentra un porqué. Había que ganar tiempo para que las consecuencias de la crisis no cayeran en los que habían invertido en el sistema financiero, en los que pueden rápidamente darse vuelta y salir. Claro. Había que tener un tiempo. Para sacar la plata afuera se necesita algo de tiempo, ordenar las cosas, y ese es el tiempo que se le dio en el año 2001. Digamos que no hubo errores, no fue una política económica que se equivocaron y le salió mal, les salió lo que estaban haciendo. Digamos. A ver, las consecuencias de una política se conocen de antemano. Uno puede errar en el diagnóstico y entonces aplicar las medidas equivocadas. Pero cuando una medida se toma, uno sabe a quién afecta y a quién beneficia. Entonces, desde ese punto de vista, no creo que en ese momento todas y cada una de las decisiones, el mantenimiento de la convertibilidad, la declaración del default, etcétera, etcétera, y podría estar repitiendo el corralito, el Bodén 12, como salida de corralito, digo, todas esas decisiones uno sabe cada vez que se toman, y en materia económica esto es muy claro, quién gana y quién pierde. Ahora, ¿y por qué nos da independencia terminar de pagar estos Bodén 2012? Yo creo que ¿Qué libertad permite? Cuando un país no tiene deuda, puede usar sus recursos para hacer política social, para invertir, para generar más y mejor mercado interno, para dar mejor salud, para dar mejor educación, para cubrir y pagarle a nuestros viejos. Digo, cuando uno puede derivar esos recursos que se colectan mediante impuestos a fines que son socialmente preferibles a el pago de deuda que beneficia a unos pocos, esa es claramente. Pero yo creo que el sentido fundamental que tiene hoy haber recordado a la sociedad que estábamos no solo pagando un instrumento de deuda que surgió como consecuencia de la crisis del 2001-2002, y entonces la primera lección era: acordémonos de lo que pasó en el 2001-2002, que creo que fue el objeto del informe. Sí. Creo que el sentido tenía que asociar un para qué al qué, ¿no? Hoy estamos pagando
la última cuota del corralito. ¿Para qué? Para hacer las cosas que venimos haciendo, para mostrar, darle un sentido a lo que hicimos. Nos desendeudamos, pero no nos desendeudamos aplicando las recetas del Fondo Monetario y de otras instituciones financieras, que es con ajuste. Nos desendeudamos creciendo con un mercado robusto, reconstruyendo un mercado interno, asumiendo la deuda social y reparándola. Falta muchísimo, eso es evidente. Ahora, es para mí muy revelador, y creo que ese es el mensaje que la presidenta buscó darle a la sociedad, mostrar frente a un mundo que va para otro lado que se puede salir no ajustando. Claro. Ahora, a nosotros nos queda una deuda igual. Sí, por supuesto. ¿Y por qué esa deuda no nos aprieta? ¿Por qué hoy leía que hasta el 2015 no hay que pagar nada? Bueno, a ver, la política de desendeudamiento ha sido disminuir la deuda, pero además mejorar la deuda. Hoy no tenemos solamente poca deuda, sino tenemos una deuda sana. O sea, en términos financieros, en términos de deuda, cuando usted debe poco, pero lo debe a un plazo muy corto, en realidad su riesgo de no pagar es mayor, o dicho de otra manera, es una deuda mala. Ahora, lo que la política de desendeudamiento tuvo como objetivo en estos años no fue solamente bajar la deuda contra lo que producimos, sino dejar una deuda mucho más ordenada en el tiempo. Por eso la presidenta hoy hablaba de deuda que va a vencer en el 2033, 2034. Digo, Argentina con el pago del cupón del Bodén 12 de que vamos a hacer en el día de mañana, y con el cupón del PBI de este año, despeja grandemente los vencimientos, el perfil de vencimiento de su deuda para los próximos años. Y esto no es ni más ni menos que menos dólares, menos pesos que se van al sistema financiero o a los tenedores de deuda, y son más recursos que se pueden aplicar a nuestra economía. ¿Y ahora, por ejemplo, el año que viene no hay que pagar nada? No es que no hay que pagar nada, hay que pagar muy poco en comparación con lo que uno produce. El decir que, y algunos analistas lo han usado, en realidad el gobierno miente porque la deuda aumenta. Nominalmente, la clave no es que la deuda aumente o disminuya nominalmente, la clave está en cuánto representa la deuda de lo que vos producís. Y esto es lo que ha pasado en los últimos años, de representar 166% del total de lo que la Argentina produce en un año, hoy representa el 40%. Esto es el y cuando consideras que no, de ese 40% es el total de la deuda, pero mucho nos lo debemos entre nosotros. Entonces, cuando considerás lo que le debés al sector privado, te encontrás con que menos del 10% de lo que producís en un año es lo que debés al sector privado. Y esa es la fortaleza. Eso es la política de desendeudamiento. Hoy escuchaba que estábamos como en, no sé, antes de la dictadura militar, ¿puede ser? Es correcto. Digamos, en términos de en términos de deuda, en términos de deuda contra PBI, o en términos de cuánto nos pesa la deuda a los argentinos. Hay dos periodos muy claros de incremento en la historia reciente de la Argentina de la deuda. Una es durante la dictadura, básicamente deuda del sector privado, que luego es estatizada, y luego la década de convertibilidad. Es muy clarito. Mire, un dato. Durante la convertibilidad, durante la década del 90, Argentina pagó 6 veces lo que recibió por privatizaciones. ¿Te acordás en el año 91 cuál era la idea? Plan Brady. Muchos se acuerdan. Argentina, otra reestructuración de deuda. No es la primera, la reestructuración del año 2005 que hizo Néstor Kirchner, que completó Cristina en el 2010. Argentina pasó por varias reestructuraciones, claro. Por ejemplo, la que yo hacía mención, el Plan Brady, ¿en qué consistía? Te refinancio, te aumento los costos de esa refinanciación, ahora a cambio quiero ajuste y quiero privatizaciones. Claro. Argentina recibió 6 veces menos de lo que pagó en la década siguiente, de lo que pagó en deuda, lo recibió por privatizaciones. Con lo cual, no solamente absolutamente una mala política y contraria a los intereses generales, sino hay además un pésimo negocio para el país. Espera que quiero hacer otra pregunta. Sí. Adelante, como si fueras el conductor. No, porque... para que sea gráfico, si a mí me dieron bonos por 1.000 pesos en el 2002, Bodén, ¿cuánto cobro
la semana que viene en el banco. Voy con mi... ¿Cuánta plata...? Si te dieron... No, en realidad te dieron dólares. Me dieron te dieron dólares. Claro. Bono por $1.000. Esta vez vas a cobrar la... si tenías o 100.000 o $1 millón de dólares. Uno, vas a cobrar 12,5 centavos o 12,5 pesos. Es la última cuota. Es la última cuota de 8. Cuota, ya fui cobrando. Sí, por supuesto, ya. Claro. Esta es la última cuota. Pagamos 19.600 millones de dólares. Claro. La salida del corralito para los ahorristas del sistema financiero y para los bancos nos salió al conjunto de los argentinos 19.600 millones de dólares, que es lo que estamos terminando de pagar mañana. La pregunta que quería hacerle, ministro, es porque la crítica opositora es que se paga con las reservas del Banco Central, ¿no? Que es la muletilla de la crítica opositora. Lo que le quería preguntar es, ¿cuánto inciden las reservas estos 2.300 millones de pesos que se pagan? ¿Cuánto hay de reservas y cuánto se influye, disminuye las reservas del Banco Central? Mire, claramente esa fue la discusión. Yo digo que la política de desendeudamiento tiene 4 pilares. El canje del 2005-2010, el canje de 2005-2010, el pago del fondo, el pago del Fondo Monetario en el 2006, la refinanciación de deudas con las provincias, dato no menor, porque también se sanearon las deudas de la provincia, y finalmente el fondo de desendeudamiento, el fondo del Bicentenario, que es la utilización de reservas para el pago de deuda. Discutida desde ese ángulo. Están usando las reservas para pagar deuda, van a bajar reservas, el Banco Central no va a tener con qué llevar adelante su política cambiaria, su política monetaria. Claramente refutado, desde ya que no lo podían atacar desde el punto de vista financiero, porque lo que rinden las reservas, y más en un contexto global donde las tasas de interés internacional están absolutamente por el piso, para que la gente lo entienda, lo que se paga por un depósito en dólares en el mundo, y por ende para el banco, lo que le pagan al Banco Central por tener los dólares depositados en algún lado, porque hay que depositarlo en algún lado, es tan poco que cualquier inversión alternativa, y el pago de una deuda del sector público nacional lo es, desde el punto de vista financiero y considerando al Banco Central no como un extraterrestre que viene de otro planeta, sino como parte del Estado Nacional, claramente desde ahí no se podía atacar. Entonces, ¿de dónde se ataca? Ah, no, pero van a gastar reservas y entonces van a tener pocas reservas y no van a poder administrar el tipo de cambio. Claramente se demostró que esta era una política integral, que no se podía ver solamente como la utilización de reservas para el pago de deuda, porque al mismo tiempo teníamos una política de administración del tipo de cambio y de administración del comercio exterior que acumulaba reservas. Entonces, cuando Redrado decía, se van a fumar las reservas del Banco Central, la realidad lo iba desmintiendo porque rápidamente esas reservas iban creciendo y eso es lo que terminó siendo el 2010. ¿Cuánto hay hoy de reservas? 46.800 millones de dólares, algo por el estilo. Me está tomando examen y Mercedes me va a retar mañana porque no dije el número exacto. Pero frente a 2.300 millones que se pagaron es una cifra irrisoria. Sí, en realidad de los 2.000 es casi la totalidad, se utilizan reservas, pero no nos olvidemos que la utilización de reservas es para deudas con el sector privado, no deudas totales. Y el Bodén 12, como la mayoría de los instrumentos que pagamos, hay una parte, en este caso una parte chica, pero hay una parte que está en manos del sector público y eso no se paga con reservas. Ahora, sí, claramente, si uno compara el total de las reservas del Banco Central con lo que va a hacer este pago, no debería de ninguna manera poder hacer un análisis serio en ese sentido, ¿no? O sea, pero aparte, Hernán, cuando se había pagado al Fondo Monetario, habíamos quedado con 18.000 millones. Por supuesto, exactamente, en una situación absolutamente distinta. Claro, esa decisión, como dije, otro de los pilares desde mi punto de vista de la política de desendeudamiento tenía también otro contenido, porque desde ahí se lo atacaba desde el punto de vista financiero. ¿Por qué le pagan al fondo que les cobra poco y se endeudan en el mercado que es muy caro? Claro, se perdían el otro análisis que había que hacer, que pagarle al fondo no es solamente pagar una deuda, sino es deshacerse de alguien que te dice lo que tenés que hacer y encima se equivoca. Es un pésimo analista y peor recomendador de política. Entonces,
creo que deshacerse de esa tutela que por años y años Argentina tenía es otro de los pilares de la política de endeudamiento, pero que excede ya y tiene más un contenido de índole política y que ha sido, yo decía el otro día, ¿alguien puede entender la nacionalización del parte del capital accionario de YPF? ¿Alguien puede entender la estatización de la AFJP bajo un programa del Fondo Monetario Internacional? Es absolutamente, uno ni en sus mejores sueños se podría imaginar que el fondo diga, está bien, me parece bien que intervengas en el mercado energético a través de YPF, o me parece que la decisión esa tenía otro trasfondo. Sí, yo me recordaba que, recién estuvimos viendo las imágenes del 2001, es evidente que todos estamos asociando lo que vivimos nosotros en el 2001 con lo que está sucediendo ahora en Europa. Yo recordaba que antes del 2001, hacia finales de la década del 70, principios de los 80, hablábamos de patria financiera y últimamente hemos escuchado a la presidenta hablar de un anarcocapitalismo global. La pregunta sería, ¿cómo se conecta aquella patria financiera que conocimos aquí hace un par de décadas y esta situación global? Yo creo que, como lo ha dicho varias veces la presidenta, lo que está haciendo crisis en el mundo es el modelo de acumulación financiera que de alguna manera dejó de lado a un modelo de economía real. Creo que donde los gobiernos, los mercados perdieron la referencia en los bienes y servicios concretos, reales, que se transan y comenzaron esta vorágine de financialización de todo, donde esta copa puede ser objeto de un índice por el cual calculo la volatilidad de que la copa se vaya a caer y no, y eso a su vez lo pongo en una pantalla de Bloomberg y dejo a la gente, a cualquiera, desde el más informado inversor hasta la ama de casa que tiene unos manguitos para apostar, dejo que ni más ni menos que apuesten a si la copa se va a caer o no se va a caer. Esto que parece una estupidez, imagínenselo con la soja, el petróleo, el oro, etcétera, etcétera. Cuando eso se instala como la referencia, cuando eso es lo que regula sin regular los mercados, o sea, lo que impone su visión de que los mercados no hay que regularlos y por ende los gobiernos tienen que ser bien chiquitos para que los mercados no se puedan explayar a sus anchas. Cuando eso se instala, eso en algún momento hace crisis y ahí hay que redefinir. Y creo que eso es lo que... Y es un descontrol. Es lo que está pasando, es lo que ha pasado en Lehman Brothers en Estados Unidos y es lo que estamos viendo que no termina de resolverse en Europa. Sí, yo me hacía la pregunta, casi un ejercicio de cuál era la otra alternativa, qué hubiera pasado si no se hubieran instrumentado la renegociación del 2005, si no se hubiera pagado al FMI y un tercer elemento, si se hubiera seguido tomando deuda, que todo el tiempo hay una presión, ¿no? Que antes conversábamos, que es, no, pero mire que está barato tomar deuda ahora, salga a tomar deuda. Hace años que nos están pidiendo que tomemos deuda, o sea, todo lo contrario. Bueno, ¿cuál sería el peso de la deuda externa sobre el Producto Bruto hoy, si no se hubiera hecho el 2005, si no se hubiera pagado el FMI, si se hubiera seguido tomando deuda? Eso lo que implicaría es un lugar en el presupuesto público que impediría la asignación universal por hijo, que impediría las políticas sociales, que impediría la política de ciencia y técnica, que impediría básicamente lo que ha hecho la Argentina en los últimos años. Además de que impediría, como se dijo aquí antes, la autonomía política que implica la cuestión de las FJP y, digamos, todas las políticas soberanas que se instrumentan en ese sentido, porque obviamente que el fondo jamás las hubiera permitido. Pero quiero decir, en el mismo presupuesto público, la deuda hoy tendría un lugar tan importante como tuvo en el último cuarto de siglo, digamos, previo, ¿no?, al 2003, al 2005, digamos así, lo cual impedía todas esas políticas sociales. Yo creo que eso también hay que entenderlo porque uno va y paga el crédito y nadie sale feliz de después de dejar de la plata en el banco, pagó el crédito. Pero ¿cuál era la opción? ¿Quedarse sin casa? ¿Quedarse en la calle?
Bueno, también hay que pensar eso. Me parece que habría que hacer el ejercicio de cuál sería el lugar que hoy tendría la deuda del presupuesto público si todas esas medidas no se hubieran implementado. Yo, a ver, puedo hacer una reflexión. ¿Hay un cálculo sobre esto? No, pero una reflexión a eso. Seguramente es una pregunta que no tiene una respuesta concreta, digamos, ¿no? Depende un poco lo que decíamos antes. Dos reflexiones. No hay decisión política sin inocente o sin que uno pueda medir para dónde apunta. Entonces, el presupuesto público no es ni más ni menos que un conjunto de decisiones políticas. Entonces, si uno va hacia un presupuesto público que tenga más pagos para deuda que gasto en educación, 2001-2002, claramente está tomando ahí partido por algo, ¿no? Claro. O sea, y la segunda reflexión es que la deuda en sí misma no es mala. No es el problema de que no hay que tomar deuda. El problema es cómo, cuánto y para qué. Si usted toma deuda, si vos tomas deuda para gasto que no te genera, o para pagar deuda, tomás deuda para pagar deuda, o tomás deuda para comprarte cosas en el kiosco, digo, para hacer algo bien. O sea que eso que compraste, te lo comiste y no genera más nada, se terminó ahí. Y capaz que si tenés un problema alguna vez en el trabajo y ese mes no cobraste sueldo, tenés un problema. En cambio, si vos tomás deuda para hacer un puente, en el caso del Estado, o incluso una obra o una central termoeléctrica, etcétera, etcétera, esa deuda tiene un sentido absolutamente distinto. Y si además la tomás en condiciones de repago acomodadas de acuerdo a tus ingresos, claramente eso no es malo. Por eso la deuda para infraestructura, que es, en primer lugar, la deben pagar los que la van a utilizar. O sea, es lógico que si yo hago un puente que van a usar mis hijos, tome deuda para que mis hijos, que lo van a aprovechar, también paguen un poco del costo de ese puente, porque lo van a aprovechar. Eso por un lado. Y por el otro, si tomo deuda para generar energía que además va a permitir a las empresas generar productos, trabajo, impuestos, bueno, es una deuda que vale la pena. El problema es cuando se tomó, ¿qué fue la década del 90? ¿Qué fue la década de donde aumentó la deuda sostenidamente como en la dictadura? Pero esta vez, en vez de estar en cabezas del sector privado y después estatizarse, es en cabeza del sector público. Fue bancar el déficit fiscal, la convertibilidad, mediante el financiamiento. Entonces, esa es la deuda que te lleva después a una crisis. Y es lo que pasó en Argentina hasta el 2001-2002, y es lo que está pasando en Europa. Ahora, hay una cosa chiquita, digo, que tomo porque los dos hicieron referencia a la idea de decisión. Y yo me acordaba, no sé si Orlando me va a tener que ayudar, creo que había una frase de Borges que decía algo así como que para poder realizar una empresa atroz hay que pensarla como inevitable, ¿no? Y cuando uno escucha a Rajoy, etcétera, ves y dice, bueno, no había otra, o ve los diarios en 2001, bueno, no queda más que aceptar esto, etcétera. Y lo que hay acá es una decisión. Y yo me acuerdo cuando Kirchner dijo, vamos a pagar si crecemos. O sea, que acá, digamos, no hay nada inevitable. ¿Sí? Acá hay una decisión, digamos, y hay una jerarquía. Decimos, esto lo vamos a hacer porque nuestra política es esta. Así que me parece que ese es un punto interesante que justo confluyó en esta idea de decisión. Vamos al próximo informe que tiene que ver con los falsos profetas que siguen profetizando. Lo vemos. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés 10% de descuento y 20% los martes y sábados, y hasta 40 cuotas en artículos para el hogar. Infórmate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. Los falsos profetas que siguen profetizando. Hay una clase que ha renunciado a pensar un país diferente. Hay una clase política que gana elecciones y después delega en los economistas la administración del voto. Y no solamente eso, sino que lo hace en contra de lo que muchas veces se votó. Me gusta escuchar a ver qué dice aquel banquero, pero ¿por qué no escuchamos a ver qué dice aquel otra señora usuaria y consumidor? Por estos días volvieron a aparecer en los canales de televisión varios economistas neoliberales que allá por el 2001 decían que todo iba a ir bien y
Pocos meses después el país explotó. En 2001, Martín Redrado, lo conocen en el diario BAE, el 19 de febrero, Martín Redrado dijo: el riesgo de default fue eliminado por el blindaje financiero. Definitivamente pasó el peligro. Meses después, de la Rúa se iba en helicóptero, señores, y el país explotaba. ¿Hacia dónde estamos yendo finalmente? Creo que Argentina es totalmente recuperable. La batalla que tenés que dar hoy, en el corto plazo, es ver cómo parás la hemorragia esta que se ha abierto en el sistema bancario, que está muy sólido, y que si Argentina sale de esto, el modelo bancario argentino se va a exportar. Carlos Melconian, todo está para un boom. Están dadas las condiciones para esperar una fuerte recuperación. Esto lo dijo en ámbito financiero. El 12 de enero de 2001, Miguel Ángel Broda. A partir del blindaje se esperan efectos tonificantes que se reflejarán en una baja del riesgo país. A partir de allí se revertirá gradualmente el flujo de capitales del exterior y comenzarán a crecer a buen ritmo los depósitos. Lo que no debería hacer el presidente es cambiar la orientación de la política económica que ha recibido Argentina en los últimos 10 años. Meses después el país se venía abajo. Tampoco creo que hay que exagerar la crisis. Estamos muchísimo mejor que en el 88-89, que a veces algunos los comparan. Javier González Fraga. El 11 de junio de 2001 le dijo a BAE González Fraga: será el mejor de los últimos 4 o 5 años. Creo que hay elementos para ser más optimistas que en los últimos 4 o 5 años, porque hay un mejor diagnóstico de los problemas de la economía argentina. Cuando se venía la tormenta, estos tipos nos decían que todo andaba bien, pero en 2009 asustaban a la gente, ¿sí? ¿Qué decía Melconian? En 2009, cuando estábamos en esa crisis internacional, decía: puede ser que en 2010 crezcamos al 3% como máximo, porque las condiciones internacionales nos favorecerán. Pero a la hora de mirar el mediano plazo soy pesimista. El modelo está agotado. Esto mismo está repitiendo Carlos Melconian en TN constantemente. Se lo dijo a Clarín el 14 de diciembre de 2009, decía que el modelo estaba agotado. Crecimos al 10% en 2010 y 2011. Se ha puesto de moda, que no comparto, que la economía está bien y que el tema es la política. No comparto en absoluto. Hoy los riesgos están, pero una economía que tiene por delante, a mi juicio, una larga convalecencia con crecimientos de 1 o 2, y en el 2011 ya gobierna el próximo presidente, o sea, hay que llegar hasta el 2010. Miguel Ángel Broda. El año próximo veremos una desocupación del 11,1%, y subiendo, es decir, más del 11,1 decía que iba a ser la desocupación. La inversión solo rebotará un 2% y caeremos en un déficit fiscal del 2,5. Se lo dijo a Clarín el 6 de diciembre de 2009. Esos tipos traten de horadar la confianza de la gente. No puede ser que le erren siempre. Defienden otros intereses. Vos desde que tuviste el conflicto por la deuda te volviste un profeta del desastre. No, vos querías que volviéramos a aceptar al Fondo Monetario y que volviéramos a tomar deuda yendo a los mercados. Que usted emita deuda. ¿Qué hace un país normal? Sale a los mercados voluntarios para que le presten. Vos querías que volviéramos a aceptar al Fondo Monetario y que volviéramos a tomar deuda. Tener acceso a financiamiento inteligente, por ejemplo del fondo, y mi preocupación es que nosotros seguimos con esta ideología barata. Los economistas que aparecen como seres asépticos, racionales, casi profesionales, que aparece bajo la pátina de la teoría económica, es una profunda ideología que significa la desaparición del Estado. Nosotros seguimos con esta ideología barata. Lo que hace falta son unas cuantas cosas bien claras. Por ejemplo, un acercamiento al Fondo Monetario Internacional. En la Argentina que viene podíamos haber vuelto a los mercados internacionales, que es lo que deberíamos haber hecho. Cuando uno ve a Brodas que sigue hablando, la verdad que habría que hacer un archivo con todos los pronósticos y las barbaridades que viene diciendo a lo largo de años. Lo único que hoy tenemos, que es el sentido común de un presidente que ha definido claramente que la estrategia para crecer es un capitalismo con una pizquita de justicia social. Es un capitalismo con una pizquita de justicia social. Son operadores económicos de ciertos intereses, entonces van a los medios de comunicaciones no a hacer pronósticos, sino a decirle lo que tienen que hacer los gobiernos para que a sus jefes les vaya bien. Uno es un profesional independiente, donde destina el 90% de su tiempo a tratar de hacer el mejor trabajo posible para sus clientes y el 10% de su tiempo poniéndose la camiseta. Voy a agarrar un pequeño... Argentina, y el 10% de su tiempo poniéndose la camiseta. Voy a agarrar un pequeño... Argentina.
defienden otros intereses. Cuando la cosa se va a pudrir, no le avisan. Ahora, cuando la cosa va en contra de sus intereses, de los intereses que ellos defienden, viven pronosticando que todo se va a caer para generar desconfianza y para generar miedo. Bien, la vez anterior discutíamos acá cómo funcionan estos economistas, porque digamos, uno contrata sus servicios, que deben ser bastante caros, para yo empresario contrato a Melconian y le digo, bueno, decime cómo viene la mano. Melconian si Melconian me dijera todo mal, como lo dice en la tele, sería un señor sin trabajo. Sin embargo, cuando abrís en su página web, tiene muchísimas empresas, algunas que no me gustaría que realmente estuvieran ahí, empresas con las cuales tenemos que ver, como YPF. Y yo no sé, y digo, Melconian, ¿ahí sí habla seriamente o cómo es? Mira, déjame darte una experiencia personal y que tiene que ver con lo de hoy, el Bodem 12. Pero que se puede aplicar, yo creo, a cualquier otro sector de la economía o a cualquier otro bono. Históricamente, los últimos 3 o 4 años, todos los julios, o sea, los meses previos al Bodem 12, siempre hubo alguna incertidumbre que se generaba por alguna razón. El típico era, no van a pagar. La versión moderna, o sea, la versión de este año es, no van a pagar en dólares, van a pagar en pesos. Esto que parece simplemente una opinión, tiene una consecuencia muy directa y concreta. A ver, para que se entienda. Si yo digo esto y alguien me saca por algún medio, me transmite, o sea, soy escuchado, claramente el que tiene un Bodem 12 y lo escucha y se lo repiten y lo ve a la mañana, a la tarde, a la noche, termina diciendo, ok, yo veo que está todo bien, pero la verdad, este tipo me da miedo. Entonces, ¿qué hago? Y mejor lo vendo, porque mirá si tiene razón. Claro. Y entonces si lo vendo, obviamente el que me lo compra no me lo paga como si lo fuera a pagar, me lo paga como si no lo fuera a pagar, o sea, se queda con una diferencia, pero ese sabe que voy a pagar. Entonces, al final, cuando llega la época, el día de pago, el gobierno paga, Argentina paga, y el tipo se hizo una diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? No hay análisis inocentes, una vez más, y siempre hay un interés detrás, siempre hay una consecuencia concreta que normalmente es un beneficio económico detrás de un análisis en ese sentido. Y esto es lo que ha venido pasando. Y yo te hablé del Bodem 12, pero te podría hablar de la totalidad de la deuda argentina, te podría hablar del viento de cola, del veranito, de la primavera. Digo, siempre... Donde hay plata aparece algún tipo de asesoramientos de este clase. Por lo menos, muchas veces... Y muchos de lo que se transmite, se difunde, como vos hacés bien la distinción, no es lo mismo un asesoramiento a puertas cerradas que una exposición en algún lado o un informe que se transmite a través de los medios. Creo que normalmente siempre hay detrás de estos últimos un interés detrás, para un lado o para el otro. Pero además, pero además tampoco hay que perder de vista que hay gente que habla todos los días, pero a los que les ponen micrófono. Claro. ¿No? O Sin sea, micrófono no sirve. Le ponen micrófono y además no les hacen repreguntas, claro, como parte del paisaje. Sí. Alejandro. Tienen más micrófonos que votos, ¿no? O sea, me parece que se trata de un caso de deshonestidad intelectual sistemática y que en ese sentido, digamos, hay que invitar a una condena social, porque la sociedad, digamos, lo que está diciendo el ministro, el que paga el asesoramiento seguramente no salió tan perjudicado como ese ciudadano que estaba escuchando y lo vio por televisión, lo escuchó por la radio y después está en el diario y están en todos lados diciendo lo mismo y que es el que salió perjudicado de todos esos pronósticos. Entonces hay que invitar a ese ciudadano y a otros a
no creer en estos profetas, digamos, que realmente no le pegan una cuando hablan en público. En privado no sabemos. Seguramente tan mal no les debe ir. Sí. ¿Moca? Sí, yo quería conectarlo con una cosa que decía el ministro hace un rato, que es este tema, él daba el ejemplo de la copa y el mercado financiero como un círculo de apuestas sobre cuánto va a valer la copa, cuánto va a crecer o no va a crecer la producción de copas. Lo que hace que el capital financiero, esto no es un invento de esta noche, sino que está teorizado, el capital financiero es un capital eminentemente mediático. Y lo que estamos viendo acá no es otra cosa que la condición, Sandra decía, le ponen un micrófono, ese es el problema. El problema es que nada de esto está separado del propio movimiento del capital, del capitalismo. El capitalismo necesita que haya profetas que valoricen la valorización financiera no se puede hacer si no están los brodas. Son una herramienta casi indispensable, los Broda y todos los que vimos, no los quiero nombrar de a uno porque me hace... Sí. Coincido en esto con Alejandro, pero quiero decir, no es una faceta, los medios de comunicación, las campañas mediáticas no son una faceta, está la economía como cosa estructural y eso es una cosa ahí lejana, no, forma parte del mismo circuito. Y creo que, y quiero terminar con lo mismo que decía Alejandro, parte de la batalla, ayer lo decíamos también, es el problema de la confianza. Yo creo que este año, en un marco de crisis internacional, la hiperactividad comunicativa de la presidenta y la necesidad de un acompañamiento y de una diversificación de los enunciadores que paren, porque si se convence a una sociedad de que el apocalipsis está a la vuelta de la esquina, el apocalipsis va a ocurrir, por lo mismo que decía Alejandro al principio, no hay pronóstico económico, matemático y científico al margen de la política y de la subjetividad de millones de personas. Este es un tema que pone a la comunicación en el centro del problema. Sí, claro. Bien, vamos a hacer un corte y ya volvemos con más 678 de julio. Nuestros valores, nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.